El silencio nocturno imperaba en aquel suburbio. Una suave brisa soplaba entre las cortinas y las persianas. Dicho silencio rompía con la naturaleza taciturna de aquel lugar y el lamento de un viejo can se escuchaba a lo lejos. Y tal sonido parecía prácticamente desvanecerse en el claroscuro paisaje urbano que se extendía, a la vez que la luna, con aquella luz, rompía tal privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso, emergió de repente la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se había visto interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Ya saben, con esa cierta amargura que todos tenemos, de repente, claro está, se dirigió con cierta pesadumbres a la cocina a realizar su última voluntad del día. El joven recalienta una rebanada de pizza que sobró de quién sabe cuándo. Y acto seguido, y como haciendo alarde de aquella miserable y totalmente podrida naturaleza, se recostó de la nevera y observó pensativo el horizonte de aquella ventana con el paisaje antes descrito. Sin embargo, de forma súbita, un recuerdo que llevaba cierto rato revoloteándole en su cabeza interrumpió aquella meditación. A decir verdad, ya era muy tarde y él no había alimentado a su mascota. Un beagle con un característico color blanco y negro y un marrón tostado, frustrado y con cierta amargura, abre en este caso este señor la puerta de aquella vieja alacena que tenía para darle de comer a su perro. Claro está, acompañado de toscos y somnolientos movimientos algo torpes, deja caer con mucha pero mucha pereza un poco de aquella comida en ese tazón. Pero es que a decir verdad hay un detalle en todo esto. A esas alturas no recordaba haber visto al perro, cosa que por muy natural que sonara, era sumamente extraño, pues el animal siempre acostumbraba a permanecer en los alrededores. Y lo que era aún peor, aquel peculiar silencio no hacía sino alimentar sus más profundos temores. Y claro está, ustedes saben perfectamente de qué clase de silencio les estoy hablando. No de aquel silencio que uno logra percibir cuando se apaga todas las luces, la televisión y todo dentro de una casa, de un apartamento, en fin, no. Yo hablo de aquel silencio sepulcral que te congela la mente, los pensamientos, aquel silencio que atemoriza solamente de pensar en él. El muchacho, un tanto preocupado, hace el llamado de costumbre mediante un alargado y agudo silbido que se perdía entre aquellas cuatro paredes de ese apartamento pequeño. Repitió el llamado, insistió e insistió, pero solo tenía por respuesta la inquietante respuesta, valga la redundancia, de aquel eco nocturno sepulcral. A estas alturas del partido era más que evidente que el can definitivamente no estaba en casa, luego de haber estado insistiendo en llamarlo durante 5 minutos. Y es que hay que comprender, en un pequeño apartamento no es como que tuviera muchas posibilidades de esconderse.
Fue así como aquel joven decidió subir a la azotea del edificio que se encontraba justamente arriba. El muchacho normalmente acostumbraba a sacar al perro durante las noches para que tomara aire y en fin. Pero a decir verdad, al llegar a aquel punto, solo se consiguió otra vez con aquel sepulcral silencio nocturno que le invadía, que lo acompañaba expectante mientras él revisaba el lugar. El joven asomó con su mirada rápidamente hacia las calles y callejones adyacentes, ya que era un lugar donde sí tenía una vista panorámica algo privilegiada, y él así observó hacia el horizonte de aquella profundidad suburbal, ya saben, en búsqueda de respuestas. Que alguien le diera, aunque sea una más mínima esperanza, sobre dónde se podía localizar su can. Pero, como si se tratara de una rebelde objeción, solamente el viento de una forma violenta arrasó, trayendo consigo una especie de olor primaveral. El joven a estas alturas ya se encontraba bastante nervioso y regresando sobre sus pasos y de vuelta a su sala, y ya siendo víctima de aquel estrés que era más que evidente, encendió un cigarrillo mientras hacía movimientos constantes e involuntarios que no hacían sino delatar aquel nerviosismo. No tenía claro si él se iba a acostar, sabiendo que su perro no se encontraba en casa. Él se encontraba muy desesperado y, dando beneficio de toda clase de dudas, marcó al teléfono de su novia. Y dadas las horas, pues ella contestó con la voz un tanto cansada, rasposa, adormilada, ya saben, lo típico de aquel estado, porque hacía evidente que la muchacha recién se estaba despertando, ya que su sueño había sido interrumpido. ¿Qué sucede, amor?, preguntó algo preocupada la joven. Amor, disculpa que te interrumpa, disculpa que te haya despertado, pero la verdad es que se trata de Roy. Está perdido. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? Para esas alturas del partido la muchacha ya estaba empezando a quitarse aquel sueño. Él le contesta: a decir verdad no lo sé. A decir verdad lo busqué por todas partes, pero, maldición, no lo he encontrado por ningún lado. ¿Es que de plano no está en tu casa? Ay, ¿cómo crees? Obvio que no. Ay, amor, ¿lo juras? ¿Es que acaso tú no me crees? El joven en este momento ya se encontraba iracundo y todavía más estresado, y fue así como le cortó la llamada súbitamente, dejando aquella respuesta a medias. Aquel perro significaba muchísimo para él, y fue así como decidió que se pondría sus pantalones y su abrigo para emprender, ya saben, la búsqueda por las calles cercanas. Pero justo cuando se dirigía a su puerta, sonó su teléfono. Y era su novia quien ahora le devolvía la llamada. ¿Sí?, contestó pues con ilusión. Amor, solo llamaba para decirte que guardes la calma y que no salgas a buscarlo a estas horas, por favor. Naturalmente, ella le contesta de esa forma y le advierte pues con la preocupación de que su novio se fuera a arriesgar por la hora.
Ay, Dios, me pides que guarde la calma. ¿Y qué se supone que debo de hacer en un momento como este? Amor, pues para empezar, deja de perder el tiempo de esta forma durmiendo frente a un maldito televisor. Jaja, perfecto, lo que yo necesitaba, clases de vida en estos momentos. Ay, ¿sabes qué? Le contestó la novia. ¿Sabes qué? Olvídalo. Haz lo que se te venga en gana. Sin remordimiento y con cierto orgullo, el chico tira el teléfono sobre la mesa y sale al encuentro en búsqueda de su perro. Pero mientras él cerraba la puerta de su casa, un recuerdo cruzó de repente, de forma súbita, su cabeza, como una especie de corriente eléctrica que atravesó desde su espina dorsal todo su cuerpo para finalmente dejarle la piel de gallina, quedando totalmente inmóvil y pensando, como si se le hubiera prendido el foco. Por alguna extraña razón, sentía como si todo esto que había estado pasando en los últimos minutos se hubiese vuelto a repetir. Ya saben, esa extraña sensación que se manifiesta alguna que otra vez en la vida, cuyo origen y razón aún no se sabe a ciencia cierta. ¿Y saben qué es lo peor? Que aquel constante e inquietante silencio no hacía sino angustiarlo todavía más. El viento sopló descongelando aquella imagen mental. Hacía mucho frío y el joven quería conseguir a Roy. Así que, convenciéndose a sí mismo de que aquello no era más que un simple déjà vu, un simple juego de su mente, caminó por aquella solitaria calle. El ambiente, a pesar de carecer de vida, era sumamente pesado y, de hecho, desde que salió, no había recordado haber escuchado de forma previa un solo ruido. Vamos, es que era de plano como si el tiempo se hubiese detenido. Después de 15 minutos caminando, una espesa niebla se hizo presente, dificultando sus labores de búsqueda, y para cuando ya estaba él planteándose, muy triste, volver a casa, aquel fenómeno no hizo sino intensificarse aún más, a tal punto de que ni siquiera podía él tener visión a más de 1 metro de distancia, y es más, se le dificultaba ver sus propios pies. Todo parecía ir a peor. En serio, parecía ir mucho a peor. Y es que la niebla continuaba espesándose más, continuaba apareciéndose mucho, pero mucho más, y no daba tregua. Oh, no. Fue así como el joven se giró por completo y empezó a buscar ciertos puntos de referencia en forma táctil entre aquella niebla espesa para poder retornar la ruta de vuelta a casa, cosa que era un poco raro porque él vivía en un lugar de clima templado, por lo que esto era un fenómeno climático muy poco común, y mucho menos en una época primaveral. Y de hecho era la primera vez en toda su vida que aquel joven experimentaba una situación de esa índole. Fue así como unas farolescas luminiscentes que estaban así a lo lejos se encendían y se apagaban, se encendían y se apagaban. Entonces, dichas luces
dicho alumbrado público, solamente hacía notar el estado pésimo en el que se encontraban aquellos focos, y también hacía notar lo miserable de aquel lugar, que en complicidad con aquel silencio casi absoluto, y digo casi absoluto, con mucha generosidad, porque el único ruido que realmente se escuchaba, que realmente acompañaba a aquel joven en su extraña travesía, era el de sus propias pisadas y el de su agitada respiración, por si fuera poco. Entonces esto configuraba, como es de esperarse de plano, una pero muy extraña situación en la cual el panorama urbano, envuelto en luz y sombra, se acompañaba con una sensación de terror. Levemente, el joven empezó a escuchar el característico sonido de unas pisadas a la distancia, un tanto lejos, y cuyo ritmo progresivo, que se escuchaba de esta forma, parecía venir de la otra calle. Y él, habiendo verificado el origen de la causa sonora de aquellos temores que le estaban causando precisamente aquel ruido, decidió aligerar el paso en un intento desesperado por llegar a casa, volteando constantemente de lado a lado para ver que nadie le persiguiese, y él parecía una antena de radar, y no era para menos para aquella situación que, como les digo, era digna de una película de terror. Fue así como de un momento a otro se deja escuchar un largo silbido cuyo sonido agudo rebotó en las paredes camuflajeadas de los edificios adyacentes, alertándolo de nueva cuenta. Y ya era obvio que había alguien más cerca, quizás demasiado cerca, y por más que lo intentaba, parecía ser que aquel sujeto estaba destinado a conseguirse con quien sea que fuese que estuviera allí, envuelto en aquella mística penumbra, en el interior de los pasajes y callejones cercanos, en aquella profundidad suburbial. Y sus movimientos iban de forma progresiva, convirtiéndose en una sucesión de pasos discontinuos y muy desesperados, pues cada cierto tiempo se veía obligado a detenerse por la poquísima visión que tenía, solo para asegurarse de dónde estaba parado. Pero es que a estas alturas del partido parecía que él ya estaba perdido. Desesperado, pero a la vez motivado por el hecho de que quizás era un producto de la neblina, a lo mejor había más personas en la calle a esas horas, quizás en la misma situación que él, quizás buscando a alguien más, y fue así como él decidió preguntar en voz alta: ¿hay alguien ahí? Y fue así como no obtuvo respuesta alguna. Volvió a preguntar una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. Pero aquellos intentos eran simple y sencillamente inútiles. Solamente aquellas pisadas se alargaban más y más y más en su duración, pero al mismo tiempo se sentían cada vez más cerca y más cerca y mucho más cerca. Y es que de plano era como si aquel joven no existiera. Él no lograba ver quién estaba detrás de aquellos sonidos, aun cuando a centímetros de él, justo a su lado, parecía que venía aquel ruido de pisadas. Es que aquella noche había demostrado ser muy extraña. Oh, sí. Cada cierto tiempo, el joven se convencía a sí mismo
de que aquello solo era producto de su imaginación. Vamos, un sueño pesado del que le estaba costando muchísimo trabajo despertar. Y claro está, para cuando todo parecía no tener un punto de retorno, fue como empezó por fin a divisar entre aquella, pero muy aquella densa niebla, la silueta del edificio donde residía. Y vamos, su búsqueda había terminado. Fue así como el joven se abalanzó a la puerta precipitadamente, sin importarle el sueño de nadie. Ya estaba denotando en sí una clara desesperación, y el manojo de llaves temblaba entre sus manos, y aquellos segundos se hicieron eternos. Los pasos parecían estar encima de él, pero luego de luchar con poca cordura, muy poca cordura, la que le quedaba, vamos, por aquella situación, entre respiraciones agitadas y latidos intensos, bombeo intenso de su corazón, finalmente logró abrir aquella puerta, subió las escaleras con tal velocidad que llegó un momento en el que de plano dejó de sentir sus piernas, ya que nunca, pero nunca había llegado tan rápido a la puerta de su apartamento. Pero no le importó. Y entre movimientos bruscos y poco precisos logró abrirla, y no hizo sino de forma inmediata ingresar muchísimo más rápido de lo que había intentado abrir siquiera la puerta. Y fue así como él quedó allí, recostado y sentado en la puerta, así como lo estoy yo, contemplando aquella oscuridad en la que estaba sumido su apartamento, mientras pensaba en las palabras que le dijo a su novia antes de salir, y al mismo tiempo lamentándose por no haber conseguido su perro y tampoco haberle hecho caso a su chica. Pero todo eso quedó a medias cuando al final del pasillo, un pasillo que estaba de su lado derecho, la cual conducía a la cocina, lo alertó. Y fue así como él se incorpora y, frunciendo el ceño y abusando un poco de aquella vista entre aquellas penumbras, descubre que estaba parado frente a la mesa del comedor la figura de una persona que aparentemente estaba hablando por teléfono, y no era cualquier persona. Fue así como quedó pero totalmente perplejo cuando la luz de la luna, cómplice del jugueteo constante del viento y las cortinas, cubrió el cuerpo del extraño, delatando su identidad. Y es que, ¿saben? Aquel joven no era más que aquel mismo. Él mismo. El terror y la adrenalina obviamente lo invadían por completo, al punto de hacerle perder la conciencia, por lo que quizás fueron segundos o minutos, no sabría cómo describirlo, pero para cuando despertó, yacía sentado frente a la televisión mientras algo le decía que había tenido una pesadilla sumamente fuerte, pero por más de que lo intentó, no recordó nada de lo que había sucedido. El silencio nocturno imperaba en el suburbio. Una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas, rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar. Y el lamento de un viejo can se desvanecía prácticamente entre aquel claroscuro paisaje urbano. Y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. Y es que, de entre las sombras de la sala, de aquel piso, emergió la despreocupada y delgada figura de un joven, cuyo sueño improvisado frente a la tele se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Y fue así como, con cierta amargura, el joven se dirigió a la cocina
a realizar su última voluntad del día.